después todo lo vamos a leer junto al unísono. Ese va a ser el centro de la primera parte del mensaje. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Vamos a ver si todos lo podemos leer juntos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias porque tú nos enseñas cómo una oración puede ser eficaz. Ahora nos encomendamos a ti para que nos uses como instrumento y prepáranos de mente y corazón, incluyéndome a mí, para recibir tu mensaje. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, yo quiero que me levanten la mano aquellos que desean, que quieren, que anhelan tener una oración eficaz. Levante su mano. ¿Verdad que todos necesitamos tener una oración eficaz? Porque hay momentos en la vida, hermano, en que necesitamos orar. Siempre tenemos que orar, pero hay momentos especiales en que necesitamos orar a Dios. Y fíjense allí la última parte, la oración eficaz del justo puede mucho. Eso me enseña que si no es eficaz, no va a tener mucho poder. Y en esta mañana precisamente vamos a hablar seguir hablando acerca del cristiano, Dios y su palabra, pero vamos a hablar en la primera parte qué tiene que ver en la oración o cómo es la oración eficaz. Allí Dios ha establecido reglas y leyes en su palabra. Eso es importante que lo sepamos, porque vivimos en una era donde se violan las reglas y donde se violan las leyes, pero no puede pasar con Dios. Las leyes de Dios y las reglas de Dios no se pueden violar, y eso lo vamos a ver en el mensaje. Pero he querido siempre dar una definición de lo que estamos tratando para poder entender lo que estamos dando y lo que Dios nos quiere decir. Dice que regla, según el diccionario, principio, precepto que señala cómo se debe hacer algo. O sea, una regla es algo que me dice a mí cómo debo hacer algo. Pero si viene de Dios, el problema es que tengo que hacerlo como dice Dios, no lo puedo cambiar. La norma en acciones con el fin de que resulten correctas. Eso es lo que significa la palabra regla. Ahora bien, vamos a ver ahora en esta primera parte las reglas establecidas por Dios para una oración eficaz. Mire, si usted y yo queremos hacer las cosas como nosotros queremos, lo podemos hacer, pero vamos a tener un problema. En cuanto a la oración, no va a ser eficaz. En cuanto a la oración, Dios no nos va a escuchar. Y en cuanto a la oración, Dios no va a obrar. Tan sencillo como eso. Entonces, tristemente, la gente no quiere seguir las reglas y las leyes espirituales, morales de Dios, ni aún las leyes físicas. Pero vamos a hablar de las reglas establecidas por Dios para una oración eficaz. Y le voy a decir algo, porque la Biblia lo enseña. Si no lo hacemos así, téngalo por seguro, su oración no va a ser eficaz. Aunque usted esté en la peor situación, aunque usted se haya ayunado 40 días, aunque usted haya hecho si no sigue las reglas establecidas por Dios, su oración no va a ser eficaz. Y si no es eficaz, en el idioma castellano no sirve, no funciona, no va a obrar, no va a usted tener la respuesta. Bien, la oración es eficaz y las reglas que Dios establece es que primeramente tiene que ser dirigida al Padre. No puede ser dirigida a quien nosotros nos dé la gana. Yo sé que de esto yo he hablado otras veces, inclusive cuando di el estudio de la Trinidad enfaticé en esto, pero hermano, a veces violamos las reglas establecidas por Dios y entonces queremos que como los hombres violan las reglas y las leyes, que después entonces tener buenas consecuencias. No, con Dios hay un problema. Si violamos sus reglas y sus leyes, tenemos un problema grande, porque Dios no es un Dios que cambia sus leyes ni cambia sus reglas, las estableció. Y si usted quiere contender con Dios, léase a Job, capítulos 38 al 40, o el libro de Job completo. De eso vamos a hablar un poquitico más adelante. Dirigida al Padre, la oración tiene que ser dirigida al Padre. ¿Qué dice Mateo 6:9? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No puede ser dirigida al Espíritu Santo, no puede ser dirigida a Cristo, tiene que ser dirigida al Padre. Entienda que eso es una regla, no la puedo violar. Ahora, en el nombre del Hijo, Juan 14, y allí están los textos si usted quiere anotarlo, si usted quiere señalarlo.
Pero acuérdense que la palabra es la que nos da el mensaje, el pastor es el instrumento. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, está hablando Cristo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y se repite en el 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. O sea, la regla primera, dirigida al Padre. La segunda regla, en el nombre del Hijo. La tercera, guiada por el Espíritu Santo. Estoy hablando de la oración. ¿Cuántos de aquí oramos todos los días? Levanta su mano. Baje su mano. ¿Cuántos necesitamos orar? Levanta su mano. ¿Cuántos ahora tienen una situación muy especial que están orando mañana, tarde y noche? Levanta su mano. Entonces tenemos que hacer la oración eficaz porque si no, no funciona. Tan sencillo como eso, mi amado hermano. Y eso es para mí también. A veces yo me he sentido así y he dicho, no, hermano, gracias Señor, porque tengo en mi poder las reglas establecidas por ti para una oración eficaz. Porque ya cuando uno va acercándose a cierta edad, comienza quizás a pensar un poco más en el futuro. Pero ¿saben qué? Yo estoy tranquilo porque yo he orado eficazmente siguiendo las reglas de Dios. Y el futuro, mi amado hermano que estás aquí, está en las manos de Dios. No hay nada que temer. El futuro nuestro está asegurado. No importa si tenemos 70, 80, 90, 100 años o si tengo 15 o 20 o 10. No importa. El futuro está asegurado. Pero para eso tengo que orar a Dios y pedirle conforme como Él pide en su palabra, una oración eficaz. Tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 8, gracias. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, mi amado hermano. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Así que entre las reglas está dirigida al Padre, en el nombre del Hijo y guiada por el Espíritu Santo. Esas reglas no las puedo violar, no las puedo cambiar, no las puedo modificar. Y eso lo va a estar escuchando durante todo el mensaje, para que entendamos que lo que Dios establece, hermanos, tenemos que guiarnos por ello. Y todos queremos una oración eficaz. Ahora bien, otra de las reglas es que tenemos que reconocer que la oración es una necesidad, más que comer y dormir, es una necesidad. ¿Qué dice Lucas 18? Porque a veces pensamos que la oración es como cuando necesitamos algo, lo tomamos y después lo dejamos. No, mi hermano, usted está equivocado. La oración tiene que ser constante. Es como respirar. O usted puede dejar de respirar cuando le dé la gana, hágalo. Usted puede dejar de comer un día, 2 días, 3 días, pero métase 1 año sin comer a ver qué le pasa. Tan sencillamente ya no va a tener que comer más porque se murió. Así que el orar es una necesidad más que comer y que dormir. Es una necesidad del creyente. Tenemos que entender eso. Fíjense lo que dice Lucas 18:1. Jesús también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No orar en un tiempo o en ciertas circunstancias, orar siempre y no desmayar. Vuelvo a insistir, lo voy a repetir. Vea estos videos que están en la página de internet y venga al estudio del miércoles para que tú veas si no hay que orar o no orar. Orar siempre y no desmayar. Tenemos que orar constantemente. ¿Qué dice el libro primero de Crónicas? Capítulo 16, versículo 11. Allí tienen ustedes el texto, lo pueden ver. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente, no cuando me aprieta el zapato, no cuando tengo el agua que me llega aquí, continuamente, en todo tiempo tengo que buscar el rostro de Dios en oración. Ahora, ¿qué dice Efesios 6:18? Porque, hermano, nuestra lucha no es contra los hombres, no es contra nada humano, nuestra lucha son contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y repito, venga el miércoles para que usted vea si no es verdad que tenemos una lucha contra los demonios. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, guiado por el Espíritu, dirigida al Padre en el nombre de Cristo. Reglas que Dios establece que no puedo cambiar. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otra de las reglas para una oración eficaz: tenemos que perdonarnos. Si no, la oración, mi amado hermano, no importa cómo usted se llame, no importa el cargo que tenga en la iglesia, no importa los años que lleve de miembro, si usted no perdona, la oración no es eficaz.
Ahora, el problema es que esto no lo dice el pastor, lo dice Cristo. Hay que perdonar para que la oración sea eficaz. ¿Qué dice Mateo 6, 12 y después 14 y 15 en la oración modelo? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios no me va a perdonar a mí si yo no perdono a mi hermano. Dice el 14 y el 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, esto lo hemos leído cientos de veces, pero seguimos sin perdonar, usted me perdona, seguimos sin perdonar o hacemos excepción para perdonar, perdono a este y a este no. Ahora, Dios no te perdonó a ti y Dios no perdonó al otro, Dios perdona a todos los que, y por supuesto, quieran aceptar el perdón de Dios y se arrepientan. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, la oración, Dios no la va a escuchar. Tan sencillo como eso. Son reglas, no las puedo cambiar. Ahora, ¿qué dice el Evangelio de Marcos? Y hermano, de esto hay muchas citas, siempre digo esto, pero cito estas para que tengamos una idea, que es palabra de Dios, no es palabra del pastor. Dice allí Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, la oración eficaz, porque esa es la que vale. Si la oración no es eficaz, estamos perdiendo el tiempo. Y cuando estéis orando eficazmente, eso lo pongo yo, eso no está en la Biblia, pero está enseñado en la Biblia. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así que otra de las reglas es que tengo que perdonar. ¿Y qué dice el texto que acabamos de repetir hace un momento? Yo lo voy a buscar en mi Biblia, porque no me gusta si no lo leo, si no lo cito. Santiago 5:16, dice allí Santiago 5:16 lo siguiente. Un pasaje muy conocido que nos encanta, pero no estamos dispuestos a cumplir las reglas establecidas por Dios. Fíjense cómo empieza el texto, porque nos gusta la última parte, la oración eficaz del justo puede mucho. Sí, mi amado hermano, pero para que la oración sea eficaz, las reglas que Dios puso las tenemos que cumplir, si no, no es eficaz. Fíjense cómo empieza el texto. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. No va a haber oración eficaz si no confesamos nuestras ofensas, si no le pedimos perdón a Dios y nos perdonamos unos a otros. Lo enseñó Cristo, lo enseñaron los apóstoles y está escrito en la Biblia. Y entonces la oración eficaz va a poder mucho. O sea, la oración eficaz del justo puede mucho. Amado hermano, usted y yo necesitamos orar eficazmente. Lo necesitamos todos los días. Necesitamos orar por la iglesia. Mire, el evangelismo es una tarea de la iglesia. ¿Saben qué es lo que está pasando? Que las fuerzas demoníacas están inundando y las costumbres paganas están inundando nuestro mundo. Y la gente le gusta el cambio en el sentido también de creer a Dios. Y por eso a veces vemos que quizás no vemos los resultados que queremos. Pero hermano, es que tenemos que orar por las almas perdidas. ¿Cómo usted cree que la gente se salva así? Que pasa por... No, hay que orar por esas almas perdidas. Y que Dios nos use como instrumento. Pero la oración no puede ser eficaz si no seguimos las reglas establecidas por Dios. Ahora, otra de las reglas, y es la última que vamos a citar, es que tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. No, eso es lo que hoy se está enseñando en la nueva era, en la nueva tolerancia, no, y el nuevo evangelio de la prosperidad, no, la voluntad de Dios, no, eso lo enseñó Jesucristo. Y si no pedimos conforme a la voluntad de Dios, la oración no es eficaz y Dios no la va a escuchar. Eso es lo que enseña la Biblia, usted me perdona. Y esa regla yo no la puedo cambiar. Esto yo lo he dicho miles de veces, estoy seguro. ¿Qué dice allí? Pero no lo hacemos. Señor, yo te pido por esto y trata de que sea así. No, mi amado hermano, que se haga la voluntad de Dios, porque Dios conoce el futuro, tú y yo no. Tú y yo no sabemos lo que va a pasar esta tarde, ni lo que va a pasar de aquí a una hora. Mira, ahora hubo terremotos en Japón y en Ecuador. 5 minutos antes ni sabían que iba a haber terremoto. Dios sí lo sabía. Por eso tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Dice allí en 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Escuche bien la regla, porque estas son unas reglas y leyes espirituales. Y esta es la confianza que tenemos en Él, quiere decir en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que si yo oro y no es conforme a la voluntad de Dios, hermano,
Dios no me va a oír porque la oración no está siendo eficaz, porque no estoy siguiendo las reglas y las leyes y las pautas establecidas por Dios. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermano, ahí están. Todos deseamos una oración eficaz, pero usted me perdona si yo quizás le diga e insista, si no cumplimos esta regla, la oración nunca va a ser eficaz. Pero es porque no es que lo diga yo, es que lo dice la Biblia. Deseamos que sea eficaz, sigamos las reglas establecidas por Dios. No ore al Espíritu Santo. No dirija su oración al Espíritu Santo, no funciona. No dirija su oración a Jesús. No termina la oración en el nombre del Espíritu Santo. Hágalo como la Biblia le enseña. Son reglas que Dios establece. Y Dios sí no es como el hombre que cambia las reglas. Dios no las cambia. Las tomas o las dejas, punto. Tú quieres que la oración sea eficaz. Tú necesitas que tu oración sea eficaz. Esto es para mí también. Cumplamos con las reglas establecidas por Dios. Y mire ahora allí, léalo, apréndaselo de memoria y grábeselo en la mente y en el corazón. Las reglas y leyes establecidas por Dios no las podemos cambiar, alterar o modificar. Simplemente hay que aceptarlas, mi amado hermano. Mire, las leyes del Tribunal Supremo de este país se pueden cambiar. Las leyes que establecen los hombres en cualquier nivel se pueden cambiar. Las leyes que establecen los países se pueden cambiar. Las leyes en general de este reino humano se pueden cambiar, pero las leyes de Dios no. ¿Qué te parece? Así que hay un asunto que tenemos que entender, que si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, si queremos que la obra de Dios se manifieste en nosotros, si queremos que la oración sea eficaz, tenemos que seguir las reglas establecidas por Dios, punto. Así que las reglas y leyes establecidas por Dios no las podemos cambiar y alterar o modificar. Vamos a leer allí en Job unos versículos que no voy a enfatizar mucho porque por sí solo hablan. Job se atrevió a altercar con Dios. Ese fue el problema que tuvo Job. Aunque Job fue un hombre temeroso de Dios, creyó que por ser tan temeroso y ser un hombre que Dios había bendecido y en medio de la prueba no le había negado, que podía, ninguno de nosotros puede altercar con Dios. Y fíjense lo que Dios le dice a Job, y quizás te lo esté diciendo a ti en esta mañana, mi amado hermano, o me lo esté diciendo a mí. Dice Job 38, 4 al 6. ¿Dónde estabas tú? Espérate, que no lo puse allí. No, espérate, a ver cómo es la cosa. Sí, no, estaba bien, estaba ahí, las reglas y leyes. Sí, porque quiero que tengan los pasajes para que los puedan copiar, si ustedes desean. Fíjense lo que Dios le dice a Job. Y esto, hermano, quita el nombre de Job y ponga el suyo. Porque a veces queremos decirle, oye, Dios no, pero es que yo quiero que sea así, a pantalones. No funciona, o a saya, no funciona. Tienes que guiarte por las reglas establecidas por Dios. El que es perfecto, el que es santo, el que nunca ha cometido un error, el que te ama entrañablemente y me ama a mí, quiero lo mejor, pero hermano, tenemos que seguir sus reglas, si no, esto está mal, para mí y para ti. ¿Dónde estabas tú, Gerardo, pastor, cuando yo fundaba la tierra? No, Señor, yo no sé dónde, imagínate tú. Yo no había ni pensaba, todavía no se había hecho ni un universo, o se estaba creando. Házmelo saber si tienes inteligencia cuando se estaban fundando las bases. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabe? ¿Quién ordenó las medidas de la tierra y de los astros? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Porque el universo tiene una piedra angular, tú y yo no lo sabemos. Ahora, fíjense lo que dice allí el versículo 33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Tú lo sabes, yo las sé, las ordenanzas de los cielos? No, solamente Dios. Están establecidas, algunas de ellas las conocemos y están reveladas en su palabra y tú y yo las podemos conocer. Dispondrás tú de su potestad en la tierra. O sea, tú puedes coger las ordenanzas de los cielos y disponerlas a tu manera, a tu forma aquí en la tierra. No, mi amado hermano, no lo podemos hacer. Por lo tanto, las leyes establecidas por Dios las tengo que respetar y acatar. Ahora, fíjense lo que Dios le dice a Job en el capítulo 40. Léase el libro de Job. Además respondió Jehová a Job y dijo: es sabiduría contender con el omnipotente, el que disputa con Dios responde a él. O sea, ¿voy yo a ponerme a discutir con Dios? No, Señor, yo no puedo pedir conforme a tu voluntad. No, Señor, yo no voy a hacer la oración dirigida al Padre. No, Señor, yo no lo voy a hacer en el nombre de Cristo. No, Señor, yo no lo voy a hacer guiada por el Espíritu Santo. No, Señor, yo no voy a entender que es una necesidad. No, Señor, yo no voy a... ¿Vas a hacer eso, tú y yo? ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? Bueno, dice allí Dios, el que disputa con Dios responda a esto. Y ahora fíjate lo que dice el versículo 7 al 9. Ponga tu nombre, mujer o hombre, joven o viejo, pon tu nombre allí.
Cíñete ahora como varón tus lomos o como mujer. Yo te preguntaré y tú me vas a responder. ¿Invalidarás tú también mi juicio? O sea, los juicios establecidos por Dios, tú los vas a quitar, los vas a cambiar, los vas a anular. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú o para justificarme yo? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Dímelo, contéstalo. Entonces Dios es el que pone las leyes y las ordenanzas, pero ahora el hombre las cambia, las modifica, incluyendo la iglesia. Y por eso hay un desastre total. Así que, hermano, el mayor problema del hombre es que todo lo quiere cambiar. Ahora bien, ¿estos cambios han mejorado el mundo? No. Nuestro mundo va de mal en peor por los cambios hechos por los hombres, cambios políticos, económicos, sociales y por supuesto también religiosos. Porque se quiere cambiar lo que Dios ha establecido. No podemos hacerlo, amado hermano. Ni las leyes espirituales. Tenemos que estar sujetados a la ley de Dios, sujetados a las reglas de Dios si queremos llevar una vida de victoria y si queremos ver frutos a nuestro alrededor y si queremos que Dios bendiga nuestra vida cuando lo necesita. Ahora bien, vamos a ver las reglas establecidas por Dios para alcanzar la vida eterna. Las reglas para alcanzar la vida eterna las establece Dios y no el hombre. El hombre es solo un instrumento, amado hermano, entendámoslo. Tú y yo solamente somos un instrumento. Las reglas para alcanzar la vida eterna, hay gente que se atreve a establecerlas. No las establecemos nosotros. Y si no, ponte a altercar con Dios. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? No. ¿Dónde estabas tú cuando Dios creaba las leyes espirituales? ¿Dónde estabas tú cuando Dios creó las leyes físicas? ¿Dónde estabas tú cuando Dios creó el mundo espiritual? ¿Dónde estabas tú y yo? Estábamos tú y yo cuando Dios creó el mundo físico. ¿Dónde? En ningún lado. No existíamos. Pero Dios sí. Por lo tanto, creemos o no creemos en un Dios perfecto. Creemos o no creemos en un Dios justo. Creemos o no creemos en un Dios santo. Creemos o no creemos en un Dios que todo lo hace bien. Yo lo creo, yo espero que tú también. Bueno, pues obedezcamos sus reglas y sus leyes. Eso es lo que tenemos que hacer, punto. Yo no me puedo poner a jugar con eso. Entonces, hermanos, hay unas reglas para alcanzar la vida eterna. Las establece Dios y no el hombre. Lo primero que Dios establece es que hay que conocerle a Él. Usted me perdona, esas son las reglas para alcanzar la vida eterna. Usted no puede decir, bueno, yo voy a alcanzar la vida eterna de esta forma. Bueno, los hinduistas, de eso vamos a hablar el miércoles, creen que pueden alcanzar la vida eterna de cierta forma. Los budistas, los islamistas y muchos otros más. Por eso necesitamos evangelizar, porque nosotros tenemos la verdad. No hay muchas verdades, hay una sola verdad única y verdadera en cuanto a la relación de Dios con el Dios eterno y en cuanto a la vida después de la muerte y en cuanto a la vida eterna. Pero las reglas para alcanzar la vida eterna las establece Dios. En primer lugar hay que conocerle a Él. Digo, eso es lo que dice mi Biblia, que es palabra de Dios. Yo no sé la tuya, la mía dice eso. Lo primero hay que conocerle a Él. Y esta es la vida eterna, o sea, no hay vida eterna sin esto. Conocer al único Dios verdadero, no el Dios de los hinduistas y budistas y otros dioses más que hay. Conocer al único Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de su pueblo y el Dios de la iglesia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. No a Mahoma, no a Buda, no a la Virgen María, no, a Jesucristo a quien Él es enviado. Así que la primera regla para alcanzar la vida eterna es que tenemos que conocerle a Él. Lo segundo es que tenemos que reconocer lo siguiente. Hermano, estas reglas no las puedo cambiar, usted me perdona. Así que o las tomo o las dejo. Pero si yo quiero alcanzar la vida eterna, si tú que estás aquí quieres alcanzar la vida eterna, guíate por estas reglas. Este mensaje va a ser puesto en internet. Si la gente quiere alcanzar la vida eterna, tiene que seguir las reglas establecidas por Dios. No hay forma de hacerlo de otra forma. Porque Dios es el que da la vida eterna. ¿Quién da la vida eterna? ¿El hombre? No. ¿Los dioses paganos? No. ¿Una religión X? No, la da Dios. Y Dios pone la regla. ¿Tú no la puedes cambiar? Es como respirar. Dios puso la regla física de que el hombre necesita oxígeno para respirar. ¿Viola esa ley? Métete debajo del agua. O no, yo voy a ser como un pez. Yo soy como un pez. Yo voy a respirar abajo del agua. Te vas a morir. Ahora, el pez puede decir, no, yo voy a violar la regla. Dios me hizo para respirar debajo del agua. Yo voy a salir fuera del agua.
Deja un pez fuera del agua un ratico y usted que se muere también. Las reglas no se pueden violar. Yo sé que hay peces voladores, ¿sabe? Pero al final tienen que zambullirse. Y hay peces que pueden estar un tiempito, pero fueron creados por la ley física para respirar debajo del agua, no fuera del agua. Entonces, las leyes físicas el hombre, pues, se limita a no violarlas, pero las leyes morales y espirituales sí. Así que lo otro que tenemos que hacer, aparte de conocerlas, estamos hablando de reglas para alcanzar la vida eterna, es reconocer esto que dice aquí, primera de Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios, no hay muchos dioses, usted me perdona. Eso es lo que se está enseñando ahora y que está inundando el mundo occidental y está inundando la iglesia. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es la Virgen de Guadalupe, usted me perdona, no es la Virgen María, no es cualquier otro Dios, no es Cristo, no es cualquier Dios hindú, no. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es una regla establecida por Dios para alcanzar la vida eterna. El cual se dio a sí mismo en rescate por todo, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora, otra de las reglas para alcanzar la vida eterna es que solo puede ser a través de Cristo. Ustedes saben lo que dicen los hinduistas, que sus dioses o Cristo es una encarnación de sus propios dioses. Eso no funciona, no es así. Cristo es Cristo. No es Crisma, no es otro dios pagano, no, es Cristo. Y solo puede ser a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios lo dispuso así. ¿Qué usted va a hacer con eso? Pues entonces siéntese junto con Job y empieza a altercar con Dios, que Dios te va a empezar a preguntar a ti a ver cómo tú le contestas y cómo yo le contesto. Cuando nos empieza a preguntar de cosas que nosotros no sabemos, Dios las puso porque, hermano, tienen que ser así. No hay otra forma. Así que solo puede ser a través de Cristo. ¿Qué dice Hechos? Primero, Juan 14, 6. Déjeme decirle, evangelizar, si usted tiene este conocimiento, que es un conocimiento elemental, es muy fácil. No se ponga a inventar en el evangelismo. Ese evangelismo que usted puede hacer de persona a persona. Dígale lo que dice la Biblia. Va a pasar algo, o lo va a espantar o él va a buscar a Dios. Pero no se lo arregle para que. No, tú sabes que no, él te puede recibir. No, él no te puede recibir como tú quieres. Él te puede recibir si tú te arrepientes. Vamos a verlo. Y si tú haces una profesión de fe. Si tú tomas una parte que está incluida en el plan de salvación de Dios. Eso es lo que enseña mi Biblia. Usted me perdona. Discuta con Dios. Alterque con Dios, como hizo Job. Y usted verá lo que Dios le va a decir. ¿Qué dice Juan 14, 6? Jesús le dijo a Tomás, cuando Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino. ¿A dónde iba Dios? ¿A dónde iba Cristo? A su reino, a reunirse con su Padre. ¿Dónde está la vida eterna? Con su Padre. ¿Dónde va a implantar Dios su reino eterno? Va a ser aquí en la tierra, pero a través del Padre. O sea, ¿cómo alcanzar la vida eterna? Es lo que quería decirle Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino. O sea, el único camino para alcanzar la vida eterna es Cristo. No puede ser a través de otro Dios pagano, de otra religión, de la meditación, de otros tipos de cosas que el mundo enseña. No, es a través de Cristo. Él es el camino. La única verdad acerca de cómo alcanzar la vida eterna está en Cristo. No lo puedo buscar en otra cosa. Dios lo estableció. Cámbieselo a Dios. Y la vida, la única vida eterna se puede obtener. La verdadera vida eterna se puede obtener solamente a través de Cristo. Y dice Cristo, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ir al verdadero Dios si no es a través de Cristo. Ahora, ¿qué dice el libro de los Hechos? Hermano, estamos hablando de reglas para alcanzar la vida eterna, que las reglas para alcanzar la vida eterna las establece Dios y no el hombre. Eso, tristemente, el hombre ha cambiado estas reglas o quiere cambiar estas reglas. Y algunos las siguen porque el hombre es cambiante, el hombre le gusta el cambio, aunque no sirva, pero cambia. El carro está bueno, lo cambia. A veces cambian hasta la mujer también, eso es lo triste. Pero Dios no es un Dios de cambio, usted me perdona. Dios es inmutable. No se mueve ni para adelante ni para detrás. Y lo que Él ha establecido no se puede cambiar, amado hermano. Como las leyes físicas no se pueden cambiar. El hombre ha querido alterarlas, pero le ha salido mal lo que ha hecho. Porque no se pueden alterar, porque las leyes de Dios son perfectas y son eternas. ¿Qué dice? Estamos hablando de entre las reglas para alcanzar la vida eterna, no solamente que hay que conocerle a Dios, sino hay que reconocer que hay un solo Dios y un solo mediador, sino que puede ser solamente, hay que reconocer que solamente puede ser a través de Cristo. ¿Qué dice Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación. No me ponga ningún Dios de esos paganos, ni de los hinduistas, ni de los budistas, ni de ninguno. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, el nombre de Cristo,
bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es una regla que yo no puedo violar, usted me perdona. No se puede ser salvo por los dioses hinduistas, aunque tenga, o por los dioses del budismo, por Buda, por Krishna, por el que sea. No se puede alcanzar el cielo así. Aunque eso ha inundado nuestro mundo occidental y tristemente la iglesia. No, sí, a través de la meditación sí se puede alcanzar el cielo. No se puede alcanzar el cielo. Usted me perdona. Digo, yo le quiero creer mejor a Dios que al hombre. Si usted quiere creer al hombre, tiene un gran problema, porque el hombre es mentiroso, engañador, falseador, cambiante. Y todo lo que ha prometido, en su mayor parte, nunca lo ha cumplido. Pero Dios sí. Dios sí ha cumplido todo lo que ha prometido. Todo. Búscame una cosa que Dios no haya cumplido. Búscame una. Una sola palabra, una sola promesa que Dios no haya cumplido, búsquela. Dígame un solo error que Dios haya cometido. Dígamelo. Entonces, ¿cómo voy a altercar con Dios? Usted me perdona, no puedo altercar con Dios, no puedo cambiar las reglas establecidas por Dios. Así que solamente hay un nombre sobre el cual puedo ser salvo, es a través de Cristo. Ahora, comprender plenamente la parte humana. Hermano, Dios llama, pero no impone ni obliga. Eso no lo entendemos, usted me perdona. Dios es soberano y en su soberanía Él hizo las cosas como tenía que hacerlas, punto. Y le dio una parte al ser humano. La parte más importante la hizo Dios, pero la parte del hombre es necesaria. Ahora, ¿tiene apoyo bíblico? Sí. ¿Lo puedo cambiar? No. Punto. Ahora, el hombre sí lo ha cambiado. Y eso echa por tierra prácticamente toda la doctrina evangélica, toda la doctrina de evangelismo de la Biblia. Porque si es como se dice, entonces, mi amado hermano, no hay que predicar el evangelio. Dios se ocupa de todo eso. No, Dios no se ocupa de todo eso. Dios se ocupó de lo principal, pero hay una parte que tiene que ser el ser humano. Y que tenemos que hacer tú y yo, tenemos que predicarle al perdido. O sea, que dentro de las reglas, no solamente está conocer a Dios, reconocer que hay un solo Dios, un Dios mediador, conocer que solo puede ser a través de Cristo, comprender plenamente la parte humana, eso es muy importante. Voy al libro de Hechos, historia de la iglesia primitiva. Hechos 16, hay otros textos, esto está incluido en todo el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Dice Hechos 16, 27 al 31. Despertando al carcelero, es el caso de cuando Pablo y Silas estaban presos y hubo aquel terremoto, se abrieron las puertas. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido, porque los soldados romanos, si se le iba algún preso, pagaban con su vida, por eso él se quería matar. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. O sea, ningún preso Dios permitió que se fuera, porque estaba dentro del plan de Dios para que aquel hombre pudiera alcanzar la salvación. Pero fíjese lo que tuvo que hacer el carcelero. Entonces, pidiendo luz, ¿quién? El carcelero. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué hago con esa pregunta? Usted me pregunta, ¿qué hago con ella? La saco de la Biblia, la cambio, la modifico. No puedo cambiarla, mi madre hermana. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, no te preocupes, Dios lo va a hacer todo. No, Dios hizo la mayor parte, pero tú tienes que hacer una. Usted me perdona, eso es lo que enseña la Biblia. Y eso está enseñado en la Biblia, y si no, no hay razón para predicar el evangelio. Yo soy muy fiel, yo soy con mucho de nuevo hago esto, con mucha firmeza. No porque yo quiera, sino porque la Biblia lo enseña. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo dijo, yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenía que creer. Esa era la parte humana. En Dios, en su soberanía, le dio al hombre la oportunidad de poder creer. Mire, los hombres podemos creer o no creer. El animal no. Predíquele una rana. Predíquele a un caballo, predíquele a una gallina, a ver si puede creer. No puede hacer decisión. Dios en su soberana voluntad dotó al hombre de la capacidad de creer o no creer. Eso es una decisión que hay que hacer. Y esa es la parte humana. Por eso es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, fíjense lo que dice el 32, que no está puesto allí. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y el versículo 34 dice, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Toda la casa obtuvo la vida eterna porque creyeron a Dios. Porque hay gente que dice, no, cree tú y serás salvo tú y tu casa. O sea, tú crees y los demás se salvan. No, los de la casa también recibieron el mensaje, tuvieron que creer, tuvieron que arrepentirse y entonces recibieron la vida eterna. O sea, son reglas que yo no puedo cambiar. O sea, entre las reglas está la parte humana. Ahora, ¿qué dice Hechos 17? Está allí seguidito. Versículos 30 y 31.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque vino la revelación de Jesucristo, ahora manda a todos los hombres, no a algunos hombres que ya fueron elegidos o seleccionados, no. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios quiere que se arrepientan los hinduistas, los budistas, los islamitas, todos esos que no creen en Jesucristo, incluyendo los judíos también, que todavía muchos de ellos la mayoría no han creído en Cristo. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de tiempo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hay que arrepentirse, pero para arrepentirse, que es una potestad del ser humano, hay que creer, es una parte que yo tengo que hacer. Si no me arrepiento, no hay vida eterna. De cierto os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿No han leído eso de Cristo en los evangelios? Ahí está. Ahora, ¿el arrepentimiento con quién tiene que ver? ¿Dios se tiene que arrepentir de algo? No, el que tengo que arrepentir soy yo, pero es una actitud humana. Yo me puedo arrepentir o no arrepentir. El mensaje se predica, tú lo puedes creer o no creer. Te puedes arrepentir o no arrepentir, eso es tu decisión. Aunque el domingo que viene, esto es un preámbulo, vamos a hablar de evangelismo, pero vamos a ver que hay que hacer una decisión por Cristo. Está dentro de las reglas establecidas por Dios. No las puedo modificar, no las puedo cambiar. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón al cual designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mi amado hermano, ¿qué voy a hacer con las reglas de Dios? ¿Las voy a cambiar? ¿Las voy a modificar? ¿Quiero yo que mi oración sea eficaz? Yo no tengo que preguntar, sí, yo quiero que mi oración sea eficaz, igual que tú quieres que sea eficaz. Bueno, tengo que seguir las reglas establecidas por Dios. La oración dirigida al Padre, en el nombre del Hijo, guiada por el Espíritu Santo. Reconocer que es una necesidad continua de cada día. Reconocer también que tengo que perdonar a mis hermanos y reconocer que tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Señor, tú sabes esto que yo estoy pasando, pero no quiero pasarlo. Usted me perdona. Léase la oración de Cristo en Getsemaní. Padre, si es en su condición humana, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aún en la peor circunstancia, la voluntad de Dios tiene que cumplirse. Esas son reglas, ¿verdad? Para una oración eficaz. Las reglas para la vida eterna, hermano, están ahí, no las puedo cambiar. Usted me perdona. Con amor hay que predicar el mensaje de salvación, pero estas reglas no las puedo pasar por alto, porque si las paso por alto le estoy diciendo a Dios, oye, te equivocaste tú, yo voy a arreglar esto. No podemos hacerlo, mi amado hermano. Ese es el problema grande que tenemos. Querer arreglar lo que Dios ha establecido. No podemos hacerlo. Usted me perdona. Hay que conocerle a Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Juan 17:3. Reconocer que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. 1 de Timoteo 2, 5 y 6. Reconocer que solo puede ser a través de Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación que no sea en Jesucristo. Comprender plenamente la parte humana. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, estas reglas no las puedo cambiar. Ahora bien, tú que estás aquí en esta mañana, ¿tú quieres tener una oración eficaz? Sigues las reglas no establecidas por la iglesia, no establecidas por el pastor, establecidas por Dios. ¿Quieres una oración eficaz? Sigue estas reglas. ¿Dónde están las reglas? Usted me perdona, están aquí, usted lo sabe. Sigue estas reglas. Usted quiere alcanzar la vida eterna, siga las reglas establecidas por Dios. Esas son las reglas, no las puedo cambiar. Dios nos ama, pero Dios no tolera que violemos su regla, porque Dios es un Dios de misericordia, pero Dios es un Dios de justicia y de ira justa, y no dará por inocente al culpable. Son reglas establecidas por Dios. Qué bueno es que tenemos un Dios así, que ha establecido reglas que no las cambia, porque qué terrible es que tengamos una regla hoy y mañana otra, una ley hoy y otra mañana. Eso es lo que ha pasado en el mundo. El mundo está hecho un caos porque todas las leyes las han cambiado, pero las han cambiado para peor, no para mejor. Leyes económicas, leyes políticas, leyes sociales, leyes religiosas. Pero Dios no, porque las leyes de Dios son perfectas, eternas, llenas de su amor, de su sabiduría, de su justicia. Y por lo tanto, mis amados hermanos, lo único que tenemos que hacer es acatarlas y cumplir. Si en esta mañana tú quieres tener una oración eficaz, cumple las reglas establecidas por Dios. ¿Cuántos desean tener una oración eficaz? Yo creo que eso lo aprendieron, ¿verdad? La oración dirigida al Padre, en el nombre de Cristo, guiada por el Espíritu Santo, reconociendo que es una necesidad de todos los días, reconociendo que tenemos que perdonarnos unos a otros y reconociendo que tiene que ser conforme a su voluntad. Tú estás aquí, tú quieres alcanzar la vida eterna, Dios establece las reglas. Hay que conocerle a Él, hay que reconocer que hay un solo Dios y un solo mediador, hay que reconocer que solamente a través de Cristo
y hay que comprender plenamente la parte humana. O sea, tienes que arrepentirte y recibir a Cristo en tu corazón. Si hay aquí alguno en esta mañana que todavía no tiene a Cristo, estas son las reglas para alcanzar la vida eterna. ¿Estás dispuesto a hacer tu parte? La mayor parte la hizo Dios. Entregó a su Hijo, hizo el plan eterno, el mejor que se podía hacer en su soberanía. Pero te dio la capacidad a ti de creer o no creer. ¿Quieres creer en Cristo, arrepentirte de tu pecado y recibirle como tu Señor y Salvador? Él te dio esa capacidad de hacerlo. ¿Quieres hacerlo en esta mañana? Si todavía no has recibido a Cristo, levanta tu mano si hay alguno que todavía no ha recibido a Cristo. Yo creo que más claro ni el agua cristalina, porque es palabra de Dios. ¿Hay alguno, no sé si lo habrá, que quiere recibir a Cristo? Hay que orar para que la gente que no tiene a Cristo lo pueda recibir. Pero hay que predicar el mensaje, claro. ¿Hay alguno? No sé si lo habrá, pero quiero dar la oportunidad. ¿Hay alguno que no tiene a Cristo y quiere recibirlo en esta mañana? ¿Quiere creer en Él? ¿Quiere arrepentirse de su pecado? ¿Quiere alcanzar la vida eterna por las reglas establecidas por Dios? No por las reglas establecidas por una iglesia X o por un pastor X. O quizás ya tú has hecho esa decisión conforme a las reglas establecidas por Dios, pero tienes que cumplir otras reglas. Hay que bautizarse, es una ordenanza dada por Cristo. Y todavía no lo has hecho. Si hay alguno que ya recibió a Cristo, pero está pensando en bautizarse, levanta tu mano. ¿Hay alguno? No sé si lo habrá, pero estoy dando la oportunidad. ¿Hay alguno? ¿Hay alguno en esta mañana? Y por último, quizás ya tú estés bautizado, ya tú seas un creyente, pero quieres pedir membresía. Tienes que hacerlo, si no, no hay forma de poderte dar la membresía. ¿Hay alguno en esta mañana? Levanta tu mano. No sé si lo habrá. ¿Hay alguno que desea pedir membresía y no lo ha hecho? Levanta tu mano. ¿Hay alguno? No sé si lo habrá, pero estoy dando la oportunidad. Que Dios le bendiga, que Dios te bendiga. Gracias, que Dios te bendiga. ¿Hay alguno más? ¿Quieres pasar acá al frente? Si quieres, acompáñalas allí. Pastor Vicente, venga acá al frente para orar. ¿O quieres quedarte allí? ¿Quieres quedarte allí? Quédate allí, ok. Y después yo puedo dar tu información. Bien, vamos a orar ahora. Ahora quiero terminar con esto. ¿Cuántos de los que estamos aquí entendemos que las reglas y las leyes de Dios no las podemos cambiar, modificar o alterar, sino simplemente cumplir? ¿Cuántos lo creen? Bueno, pues hagámoslo para tener una oración eficaz y para que nuestra predicación sea efectiva. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque todo lo que necesitamos saber está en tu palabra. Las reglas y las leyes para una oración eficaz, las reglas para alcanzar la vida eterna, las reglas para vivir como a ti te agrada, las reglas, Señor, para tener allí poder en nuestras vidas. Tú las has establecido, que simplemente las cumplamos. Bendice esta iglesia. Ayúdanos a entender que tenemos que ser instrumentos en tus manos para que otros te conozcan, que tenemos que invitar, que tenemos que orar por nuestros vecinos, por nuestra familia que aún no te conocen, pero que tenemos que hacer nuestra parte y la tuya está asegurada. Ayúdanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, que Dios los bendiga. Vamos a ponernos en pie para cantar, a terminar con el himno final, y espere que yo salga para poder saludarle. Y recuerde, esta noche a las 6 un discipulado nuevo, cuarto de guerra. ¿Cuánto necesitamos orar? Venga esta noche, usted lo va a